en este siglo XVIII. ¿Por qué el siglo XVIII? Bueno, pues fue un siglo en el que ya hubo cambios. Sí, voy para ahí. Ahí está, en medio. Hubo cambios. Era un siglo pues, que también se conoce el siglo de las luces. Fue un siglo en el que dieron muchas cosas. Bueno. ¿En España qué pasó? Pues hubo un cambio de dinastía. Tenemos, por un lado, aquí Carlos II, el enchifado, tan famoso, el último de los Austrias, que murió sin descendencia. Y entonces hubo un problema gordo para buscar sucesor y tal. Entonces, bueno, hubo varios candidatos y uno de ellos, porque al final salió adelante, era el francés, entonces fue Felipe V, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, no os preocupéis, que aquí en España que va a ser todo igual, lo veis aquí, Felipe V, vestido a la moda española, con su cuello de bolilla, su espada de caza, todo vestido de negro. Interesante aquí la espada también de Carlos II, ¿no? Que tiene también su espada de caza. Bueno, más que nada decorativa, pero bueno, era lo que se llevaba. No hay ningún problema, todo va a ir bien, ¿no? Entonces, realmente, pues eso es un poquito como lo que dices por la discreta. Pero resulta que al final, pues... Y esto es lo que vino un rey borbónico francés, y entonces, claro, cambiaron las cosas. Empezaron a cambiar, ya veis ahí un poco el estilo, peinado, cambio de ropa, fue otro mundo, ¿no? Que para simplemente hacer un pequeño resumen histórico, bueno, que sabe más o menos de historia, ponernos un poco en tener unos puntos de referencia. Al principio que empezó este siglo fue con la Guerra de Sucesión Española. Por un lado estaba, digamos, España, más o menos, o parte de España con los Borbones, y luego hay otra parte de España que estaba con los Austrias, ¿no? Y ahí estaba con Inglaterra y sobre todo Holanda, ¿no? Que eran los que estaban, los que apoyaban más a los Austrias, ¿no? Al candidato de los Austrias. Al final, pues, y hay gente de la esgrima que participó en esta guerra en uno y otro bando. Por ejemplo, es igual, es la batalla de Rande, que fue la flota del Tesoro, la flota que venía de América con la plata. Intentaron interceptar, como vio que la cosa estaba mal, en vez de ir a su sitio normal, que sería pues, a Cádiz o a Sevilla, se desviaron y se metieron en la Ría de Vigo, con toda la plata y todo. Y perseguidos por una flota holandesa e inglesa. Entonces se refugiaron al fondo de la ría, los arrinconaron, pero los ingleses tardaron porque la cosa estaba complicada. Al final les dio tiempo de descargar la plata, que es lo que les interesaba, pero el resto de la armada la embotellaron allí y la destruyeron toda. Y en esa batalla participó Lorenz de Rada, que venía precisamente en la flota de América, venía embarcado en esa flota. Entonces, comenta que le encargaron de la defensa de Vigo, como él era militar y bueno, artillero y todo eso, se encargó de lo que sería la defensa terrestre y en el otro lado participó Rejón de Silva, que era murciano, pero se alineó con los austrias y luego al final murió en las campañas de Cataluña. Bueno, entonces pues es un héroe para todos los independentistas catalanes, que aunque ellos no lo saben. Como consecuencia de todo eso hubo cambios políticos, hubo cambios en la estructura del Estado, bueno, pues se centralizó más, en Cataluña y otras regiones, bueno, se unificaron toda la legislación, bueno, todo eso. Se crearon las Reales Academias, que es una forma un poquito también de organizar y centralizar el conocimiento y lo que sería la ciencia, ¿no? En Francia apareció la enciclopedia, pues bueno, pues
sería un poco de, no diré popularizar o de extender, pero de alguna forma también hacer todo lo que sería ciencia y conocimiento mucho más accesible. Y en Estados Unidos interpreta Independiente, en el cual participó también España, ayudando a los insurrectos, especialmente los castellanos ingleses, claro, siempre, vamos a ver, a Castilla un poco al vecino, y fue también la Revolución Francesa, ¿no? Que todo esto pasó en este siglo, fue un siglo cargado de acontecimientos que muchos de ellos pues, han tenido mucha importancia porque han configurado un poco lo que sería nuestro siglo actual, ¿no? Y al final de todo, pues la guerra de independencia española, ahí se ve la famosa, pues eso, en la plaza, la Puerta del Sol, los mamelucos, ¿no? de los franceses, aquí hay un dragón a caballo, que se ve ese de ahí. Interesante las armas, ¿no? Las armas de los mamelucos, esas cimitarras, esos sables curvos. Y bueno, los españoles con sus clásicos, esos puñados, las lenguas, que es una bayoneta por ahí, hay un soldado. Goya era bastante, bueno, en general los pintores de esta época muy específicos de cuando pintaban uniformes y todas las representaciones suelen ser bastante fieles, entonces, licencia artística, pero claro, era una cosa importante, no se trata de pintar un soldado de cualquier manera, sino suele corresponder a modelos reales, ¿no? Los navideños ahí, bueno, ahí acuchillando al mameluco, al caballo, se movía, bueno, bien, esto es un poco la explicación de cómo sería todo este siglo, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito qué antecedentes tenemos ya entrando ya en el tema de la semilla. Por un lado tenemos este que ya hemos mencionado, Rejón de Silva, murciano, que fue Marqués de Alcantarilla, no es un título despectivo contra lo que pueda parecer, sino que Alcantarilla es un pueblo de Murcia, como muchos sabéis, que es un título, por cierto, que está vacante, porque en España los títulos que se reconocen oficialmente son, bueno, los títulos que concede el rey y todas esas cosas, y también hay la posibilidad de conseguir reconocimiento de títulos, por un lado, de los carlistas, porque los carlistas también en su momento concedieron títulos, y tú en algunos casos, si crees que tienes derecho a ellos, puedes, al Ministerio de Justicia, todo eso oficial, y puedes solicitar que te rehabiliten o te reconozcan ese título. También algunos títulos de estos concedidos por los Austrias, por el candidato, y los títulos pontificios, también que los papas y todos en su momento daban títulos el marqués de la Floresta y cosas así de ese estilo, y entonces tú con eso puedes en España oficialmente que te lo reconozcan. Ese título está vacante, o sea, si hay algún murciano aquí que pueda tener algún parentesco con este Rejón, que por cierto es una familia muy conocida, todavía existen los descendientes de los Rejón de Silva que siguen por allí, la familia de esta de Murcia de toda la vida. Pero bueno, el título hay que Cruzado y Peralta, que fue, bueno, hablando de Rejón de Silva, eso es de 1697, final del siglo XVII. Pero en la biblioteca de la Universidad de Oviedo aparece un manuscrito, hay un manuscrito que está fechado en 1700 y pico, que no se sabía de quién era, ¿no? Pero resulta que curiosamente es parte de la obra del Diego Rejón de Silva, es la parte del libro que trata sobre los usos de las salas de armas, consejos a los maestros, a los alumnos, normas de comportamiento, todo eso, que también es interesante en lo que supone eso. Luego está Cruzado y Peralta, que publicó en Zaragoza las tretas o Silva Vulgar. Es curioso cómo ya a finales del siglo XVII, sí, no, 1700, es justo 702, principios del XVIII, todavía estaba vigente todo lo de las tretas de la Silva Vulgar. Es decir, está claro que todo eso todavía estaba en uso y bueno,
pues era de interés. Y también tenemos ya la obra grande de Lorenz de Rada. Lorenz de Rada, por la historia del pueblo, ya sabéis muchos, estuvo aquí en España, fue a México, volvió, era cántabro, estaba metido en negocios, había una especie de mafia cántabra allí en México, creo que todavía está, todavía hay muchos desde ellos, que controlaban el comercio, negocios y todo eso, y se hizo inmensamente rico, porque era registrador mayor de la propiedad de México, y México y parte de América y Filipinas incluso. Eso quiere decir cualquiera que había un registrador, como nuestro querido Mariano Rajoy, porque vamos a poner el ejemplo más próximo, pero abarcando a todo México. Es decir, cualquiera que hiciera un negocio, una venta, un asunto económico, tenía que pasar por el registro, inscribirlo y pagar su tasa correspondiente. Entonces, bueno, era un negocio bastante rentable. Murió sin hijos y al final, pues, ¿qué pasó con toda su herencia? Pues se la dejó a los jesuitas, porque tenía mucha relación con los jesuitas. Eso también, otro día podríamos hablar sobre eso, ¿no? Con el fin de que fueran a evangelizar a California. Pero ¿qué pasó? Pues que en todo esto ya estamos metiéndonos en el siglo XVIII, vino la expulsión de los jesuitas. Entonces, todo ese fondo quedó allí vacante, y luego después vino la independencia de México, y entonces el gobierno mexicano se hizo con todos esos bienes, ¿no? Y bueno, esas cosas se sabe cómo empiezan y al final todo se acaba liando. Y terminó que ya en el principio del siglo XX, el gobierno americano dijo, bueno, vamos a ver, esto para financiar la Iglesia de California, pues hay aquí unos dineros, no son unos bienes, y reclamó al gobierno mexicano que le pagase toda la financiación de la Iglesia Católica de California. Y ese fue el primer caso que resolvió el Tribunal de La Haya, que se creó para todo ese tipo de cosas. Y supongo que ya sabréis que claramente ganaron los americanos, claro. Y al final los mexicanos tuvieron que pagarle en plata todo lo que era el equivalente del fondo, que fueron bastantes millones. Pues, o sea que las cosas que empiezan a un señor escribiendo un libro de esgrima y acabamos ahí con un conflicto internacional, jurídico y económico. Bueno, aparte de eso, el libro de Lorenz de Rada es súper importante porque es la condensación de toda la destreza. Es un libro, pues, son 3 tomacos, tamaño guía de teléfonos, cuando había guías de teléfonos, que ya no las hay, pero imagináis, es un libro gordo, mucho contenido. Bueno, en América en todo este tiempo pues empieza una polémica, entonces no había internet, pero da igual porque la gente se metía en fregados, se insultaban unos a otros y montaban esto. En Perú, Rodríguez de Guzmán escribió una carta que se la mandó a Lorenz de Rada, pues algunos temas de esgrima, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces Lorenz de Rada le contesta y escribe un libro, ya un libro completo, La defensa de la destreza, el cual, pues bueno, contradice bastante lo que dice el otro le escribe a su vez. Vemos, bueno, no era inmediato, pero bueno, pasaban unos años, pero vemos que de un año a otro pues era relativamente rápido, ¿no? Se contestaban bastante rápido. Y es otro libro que se llama La ilustración de la destreza indiana. Y entonces, bueno, la carta apologética, el libro escribe la defensa, en fin, los libros que se iban sucediendo unos a otros. Entonces, bueno, aquí os pongo algunas frases de las que decía Lorenz de Rada. Luego la gente dice que ahora pues hay mucho troll y mucha gente diciendo cosas por internet, pero os reto a que superéis esta sutileza de insultos que se lanzaban unos a otros. El defecto está en vuestro... Sí. La verdad es que eso simplemente cogí así un poquito y me puse a... O sea, no está todo, no, es una selección,
Sí, sí, no, la verdad es que es sorprendente el nivel de... Sí, sí, el guacamayo es un buen insulto, ¿eh? O sea, que te llamen guacamayo es así, ya, Eres un embajador y ya, eso va a hacer guacamayo. Y luego otros ya son conceptuales, ¿no? Eso, anticristo a la destreza, es decir, ya ahí te metes religión, etcétera, es profundo, ¿no? Y hay algunos que son así, bastante viscerales, ¿no? El de que se desteta con mala leche, siempre es inclinado a vicios y malas costumbres. Ese ya es que ya se te están metiendo con tu madre, ¿eh? Es decir, es bastante ofensivo, ¿eh? No... Y él era un señor así, digno, ¿no? Pues no, llegaban a ser... Bueno, también ya estamos en principios del siglo XVIII. Martín Cerón escribe es un libro que es así como un diálogo entre la malicia y la verdad. Es un poco pesado porque es así, bueno, la malicia dice una cosa, entonces la verdad es otra, es así un poco retórico, ¿no? Y es también, pero esto ya todo ya es destreza, digamos, de la clásica, ¿no? De este libro también tenemos el original manuscrito, que está también en la Universidad de Oviedo. Y hay una cosa curiosa en el original manuscrito, que hay una carta del autor escrita a don Diego Rejón de Silva, caballero del Orden de Calatrava, que remite la obra para que se la comente, ¿no? Este Diego Rejón de Silva es el que habíamos mencionado antes, que después estuvo luchando con los Austrias. Pero ¿qué pasó? Martín Cerón y Sánchez Girón era borbónico. Y entonces, en la publicación definitiva, que es el texto impreso, la carta a Diego Rejón de Silva desaparece, porque claro, no nos vamos a juntar con mala gente, entonces, fuera. Pero bueno, en el original está. Bueno, después, también ya a principios de este siglo XVIII, tenemos una obra de Novelli, que fue un italiano, que vino a España. Al principio lo trajo el conde de Miranda y el duque de Peñaranda como secretario. La idea un poquito, pues vamos a poner los italianos a ser elegantes, finos y cosas de estas. Pero sin embargo Novelli llegó y se entusiasmó con la cultura española y escribió este libro. Pues, ¿de qué escribir? Pues nada, armas, toros y flamenco, es decir, programa que a lo mejor encaja en algún partido político, no sé cuál. Bueno, pues en ese libro comenta, dice, bueno, hay un libro de Lores de Rada, que hemos comentado antes, pero dice, este libro, bueno, es muy gordo, es unos volúmenes tan crecidos cuerpos, pocos manejables, que solo a la vista espantan a los genios delicados, es decir, un libro muy gordo, es decir, que tampoco, que no es para tanto. Y entonces dice, los atajos, que es una parte fundamental del libro, dice, bueno, pues son muchos, lo voy a quitar, porque ¿para qué? Entonces hacen una especie de resumen, pero bueno, reconoce que ese libro de Lores de Rada era realmente pues ya como un poco el culmen, la consagración de lo que era la destreza. Bueno, pues también en este siglo XVIII tenemos un manuscrito que está, ese edificio que será es una institución muy curiosa, que es el Instituto de Valencia de Don Juan, que ni es un instituto ni es de Valencia, o sea, por eso el título puede inducir a confusión, pero realmente es una fundación que instituyó el conde, creo que era de Valencia de Don Juan, que fue un noble así del siglo, principios del siglo XIX, principios del XX, inmensamente rico, por supuesto, pero además muy aficionado sobre todo a las artes decorativas, acumuló una colección inmensa. Entonces, es una institución así, es privada, pero bueno, recibe cuantiosas subvenciones públicas, porque han servido pues para restaurar
y bueno, y conservar este edificio, que teóricamente es un museo público, pero que no está abierto al público. El acceso es exclusivamente para investigadores y por invitación. Entonces, es bastante complicado el acceso a ese museo. Entonces, da la casualidad de que tienen este manual, este libro ahí, este manuscrito, además lo tienen porque Leguina, que fue uno de los primeros que escribió sobre esgrima española, se lo cambió al conde por otro libro porque Leguina tuvo una colección de libros de esgrima muy interesante. Y él pues sabemos que está ahí porque Leguina lo describe en su bibliografía. Otra descripción bastante extensa de este libro. Y se lo cambió por otro manual de caballería, de jineta, que en esa época estaba interesada, ¿no? Y por eso esta rareza de estar ahí. Entonces, bueno, es complicado acceder. Bueno, es importante porque, claro, tenemos una visión ya muy tardía del siglo XVIII, de lo que era la antigua destreza. Rodrigo Encanto era maestro mayor de armas, es decir, era un personaje importante y además, bueno, de cierta relevancia en el mundo de la destreza y de la organización oficial. Porque después ya hubo también más cambios, ¿no? Y es un poquito como, digamos, también tiene una descripción de cómo se usaba, un montón de cosas de que se hacían en las salas de armas, cómo se enseñaba, cómo eran las costumbres que había entonces. Entonces, bueno, pues es interesante. Esos son fotos de un poco del interior, tiene mucho de cerámica, de árabe, y es un sitio muy interesante para los que le interesen esas cosas y para el que pueda entrar, que no es fácil. De vez en cuando organizan, parece ser, visitas guiadas, pero es complicado. La biblioteca que tiene un montón de incunables, tiene manuscritos, o sea, tiene un montón de fondos. Bueno, armaduras, armas, de todo. Bueno, seguimos avanzando en este siglo convulso, siglo XVIII, y nos encontramos también otra obra muy curiosa, que se conoce por ACO, porque son las iniciales, digamos, del autor. No sabemos ni quién es el autor, no sabemos quién era, no sabemos cuándo se escribió, no sabemos por qué se escribió. Ahí son una serie de láminas impresas, pero el texto es manuscrito. Pero tampoco sabemos por qué no se llegó a imprimir, es decir, no sabemos mucho sobre este libro. Y hay solamente 4 copias, que son esas 4. Una que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, otra que está en el Centro Cultural de los Ejércitos, que es el antiguo casino militar, que está en la Gran Vía, hacia esquina, allí iba mucha gente porque tenían un menú del día bastante barato y después tiene una biblioteca que en principio es solo para socios. Pero bueno, se puede acceder. No es fácil, pero bueno, se puede. Hablas con el general que dirige, porque como es una institución militar, hay un antiguo general retirado que es el director de la institución, y bueno, pues se puede conseguir acceder. Si le adulas, accedes, ¿no? No, simplemente hablar normalmente, son en general, pues esas cosas, lo normal. Y entonces pues ya te presentas y dices lo que vas y... Entonces, allí tienen otro manuscrito. Y luego después hay uno en Londres, en el Museo Victoria y en Albert, no está en la biblioteca británica, porque este procede del legado de Hutton. Hutton era uno de los precursores de la esgrima, de la época de Egerton Castle, la época de los primeros que empezaron a hacer esgrima histórica en Inglaterra. Tiene una buena colección de libros de esgrima y se los donó al Victoria y Albert. Luego en otros sitios, y luego hay otro que está en Glasgow, en la colección, está en Scott, que también es otra colección que tiene su historia. Scott era un magnate escocés, era pues, el heredero de los principales astilleros de Glasgow, inmensamente rico, era muy aficionado a la esgrima.
y empezó a coleccionar armas y libros de esgrima. Tiene una colección muy importante. Y esa colección, después al final, se la legó al Museo de Glasgow, que es un museo muy bonito, es un edificio así victoriano, así de ladrillo, rojo y esas cosas, que tienen allí pues de todo, desde un dinosaurio, un Spitfire, un elefante, en fin, cosas de estas así victorianas. Pero es muy bonito, ¿no? Y está bien, y luego tiene otras cosas. Entonces, pero sin embargo, la colección de libros, como tampoco lo cabe todo allí, lo tiene un almacén que está en las afueras de Glasgow. También para ir allí, también es complicadísimo, porque tienes que hablar, el director del museo, solicitar cita, bueno, es complicado. Entonces, quiero decir, ahí vemos que de estos 4 libros, hay 2 que son accesibles, el de Madrid, la Biblioteca Nacional, incluso creo que está digitalizado, se puede ver en internet. El de Victoria y Alberto es posible que ya esté digitalizado, porque bueno, en su momento encargué una copia, lo digitalizaron y es posible que a lo mejor puede que sea accesible. Y los otros 2 son bastante poco accesibles, ¿no? Entonces, lo que es la portada, pues está impresa, la portada, sobre hay uno. Esta es la portada desde el Centro Cultural de los Ejércitos, que es manuscrita, todo pintada de colorines, es lo mismo, pero hecha un poquito como a mano, porque este no tiene láminas, son solamente texto. Es curioso, el texto es igual en los 4, está manuscrito y es con la misma mano, es decir, es común a todos. Este es un poquito distinto, tiene unas pequeñas variantes, pero es bastante similar. Pero los otros 3 es casi exactamente el mismo. El otro es el de Londres y el de Glasgow, ¿no? Son las cuatro portadas. Y el texto, bueno, pues, lo hemos publicado, lo tenemos por ahí, en la edición que hicimos, pues recopilamos las 4 y es una muestra de todos. Y tuvo su dificultad, porque, por ejemplo, el del Centro Cultural de los Ejércitos no estaba muy bien identificado, y de hecho incluso hay unos libros, los libros antiguos de bibliografía de Leguina, aparecía como otro libro separado, que era un manuscrito, que llamaba pues eso, por el mismo nombre, y lo decía que había pertenecido a la Serna Santander, que fue un coleccionista francés, o bueno, que vivió en Francia, también en el siglo X, finales del XVIII, ¿no? Y bueno, tú vas encajando las piezas y al final ves que ese libro realmente corresponde al otro, ¿no? Porque a veces, cuando buscas libros, a veces lo que haces encuentras que libros que se supone que eran libros distintos, en realidad ese es el mismo libro. Tan importante es descubrir libros nuevos como ver que manuscritos que existen, que viste que pasó antes con el Rejón de Silva y con este otro, realmente son partes de otro, ¿no? Entonces, todo eso son piezas que ir encajando. Bueno, ¿por qué es interesante este libro? Porque este es una visión también ya de cómo estaba evolucionando la esgrima en España en el siglo XVIII, ¿no? Ya se están abandonando la destreza, ya están apareciendo arma nueva, el espadín, era ya otra cosa distinta que no tenía mucho que ver con lo que se hacía antiguamente. Pero tampoco todavía era la francesa y todo eso. Los que estuvisteis con Pascal en las clases, supongo ya os explico un poquito cómo es esa doctrina, esa mixta que llevaba, ¿no? Pero bueno, realmente es una cosa que apareció en esa época y fue como una especie de transición entre lo que se hacía antes y lo que después llegó a ser Bueno, también en este siglo XVIII, este es el libro de Perinat. Perinat, Juan Nicolás, era un francés que lo trajeron a Cádiz, porque en la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, la Marina, de la Ilustración, sabéis que fue uno de los motores de la Ilustración en España, de que introdujeron un montón de cambios pues tanto en tecnología, en la arquitectura, en la construcción naval, matemáticas, es decir, eran pues unos motores del cambio de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Y entonces, ¿qué quisieron hacer? Pues a los jóvenes guardiamarinas tenían que darles clase de esgrima. Y en vez de seguir con la vieja doctrina española de la destreza y todo eso, dijeron, bueno, vamos a hacer algo moderno. Entonces,
Bueno, traemos un francés aquí y que nos dé clase de esgrima francesa, que es realmente lo que es, está guay, ¿no? Vamos a dejarnos de estas vejestoriadas ahí de destreza y todo eso. Entonces empezaron con eso. Ahí se ve que tiene eso es una ilustración del manuscrito original, que está además iluminado. Está el propio Jorge Juan, que fue un marino muy ilustre. Personalmente él supervisó la traducción, la corrigió, ahí está el original, que lo tiene la Biblioteca Nacional de Madrid, con las notas a mano de Jorge Juan, pues bueno, corrigiendo algunas traducciones de palabras de francés, español, en fin, quiero decir que se implicó bastante en ese intento, ¿no? De, digamos, introducir oficialmente de alguna forma la doctrina o la práctica de la esgrima francesa en tal, ¿no? Y hablan pues el espadín, ¿no? Esa arma así pequeña, corta, elegante, que se puede llevar, no te estorba y tal. Y sin embargo al final del libro tiene una pequeña sección donde hablan del sable o a veces pues una especie de sable de abordaje así bastante tocho. Y dicen, bueno, el espadín, todo eso está muy bien y tal, en fin, fino, elegante y tal, pero cuando las cosas se ponen mal, mejor echar mano de un buen sable y andar sablazos, que no nos vamos a andar con tonterías. Entonces el abordaje, el espadín no es una cosa excesivamente útil. O sea, que también tiene su parte práctica. Bueno, después también en España se publicó en 1791, un poquito más tarde, pues se publicó una traducción de la enciclopedia francesa. Y la historia de esta pues es muy curiosa. Hay por ahí una novela, creo, de Reverte, que habla de cómo fue la introducción de la enciclopedia en España, no sé si alguno la habéis leído, que tiene unos hombres buenos, algo así, ¿no? Tiene su parte de verdad, como todos, ¿no? Como todas las novelas. Porque realmente fue curioso, porque al principio la enciclopedia, la primera, de Leroy d'Alembert, pues hubo mucho escándalo con ella, porque decían que si era anticlerical, que si era, bueno, así, muy revolucionaria, etcétera, etcétera. Entonces no se entró bien. Luego después fue evolucionando, pues al final se echaron a Leroy d'Alembert, que eran así un poco un poco sospechosos, y se pusieron gente un poco más con visión comercial, de empresarios de bien, y que tuvieron un poquito algunos aspectos así más conflictivos de la enciclopedia y le hicieron pues más aceptable. Y de hecho hubo unos años en España, en la época de Florida Blanca, que hubo una especie de apertura, y entonces empezó a traducir la enciclopedia. Y además esto fue un asunto comercial. Sancha, que es un impresor muy importante y bueno, además unos libros de muy buena calidad de impresión, vieron que en España se estaban vendiendo enciclopedias. Bueno, aquí hay negocio. Y entonces, ¿qué hizo? Pues empezó a él por su cuenta, como en aquella época todo eso de los derechos de autor, de las naciones y otros eran pues un poco, digamos, no estaban especialmente protegidos. Tradujeron la enciclopedia compitiendo con los franceses, los franceses, y empezaron a publicar en España, se llegaron a publicar, no toda entera, pero varios tomos. Y es la enciclopedia metódica, no es la enciclopedia original, sino, digamos, es esa edición más posterior, que, bueno, que llegó a ser enorme, llegó a ser 60 o 70 tomos, ¿no? Y entre los tomos que publicaron hay uno que trata sobre la esgrima. Entonces cogieron el tomo de francés y lo tradujeron, pero le añadieron también bastantes cosas de destreza. Por ejemplo, bueno, no vamos a perder un poco de vista nuestras tradiciones y nuestras cosas. Entonces, intercalado, tienen un 30% es definiciones y conceptos de destreza. Y es interesante porque la parte del texto es, la enciclopedia francesa es realmente texto de Girard, de un autor francés, y que pues, tenemos una traducción contemporánea al español de un texto francés, de las pocas, bueno, después en el siglo XIX hubo algunas más, pero es de las primeras, y ya vemos cómo la esgrima francesa se va haciendo un hueco en la esgrima española. Y bueno, ¿qué está pasando en Portugal en este tiempo? Pues tenemos ahí un par de libros en Portugal. Uno de ellos es el compendio de los fundamentos de la destreza, de la sociedad más tal, dice por José de Barros Paiva y Moraes Pobla.
que este libro es un manuscrito que está en la Torre do Tombo. Torre do Tombo es como una especie de archivo nacional de Portugal, que estaba antes en la Torre do Tombo, que era una torre de la fortaleza, que luego después lo pasaron a un edificio nuevo ahora, ¿no? Pero era una especie de eso, un archivo de la nación, ¿no? Y este está es un manuscrito que se pasó a la censura, a la mesa censoria, pero no se autorizó. No sabemos por qué, pero luego sí, pasa como todo, lo analizas y ves lo que es y resulta que es una copia descarada de El Éter, un manuscrito, un libro español que se publicó en el siglo XVII, pero copiado letra por letra y eliminando, digamos, todas las referencias a Eternhard, ¿no? Que lo pasaron por esa, lo suprimieron por eso, no sé. A ver, lo curioso es que en pleno siglo XVIII, en Portugal, todavía había interés por la destreza. Y eso se incorpora original y en español. Pero bueno, alguien se dice. Lo curioso es también de Paiva y Moraes, que luego después estas familias que están por ahí, de hecho, fueron esgrimistas olímpicos, portugueses, famosos, que todavía están en activo. Es una dinastía de esgrimistas que continúan esa tradición, ¿no? Y por otro lado tenemos también en Portugal un libro muy curioso que es La espada firme, o firme tratado para xogo de espada completa de Maca, ¿no? Espada negra y Maca. Un libro pequeñito, que se publicó en Évora, que está en el interior de Portugal, cerca de la altura de Extremadura más o menos. O sea, es importante, bueno, como pasa, Portugal, la gente sabes, de Oporto y Lisboa, que está muy popular larga, y lo de derecho, tiene una parte interesante. Entonces este libro es pequeñito y hay una mezcla aquí de cosas. Hay referencias a la destreza, pero las referencias son como un poco cogidas por los pelos. De hecho, hace referencias a Pacheco, a Carranza, pero como cometiendo errores ortográficos y de transcripción, cita cosas de destreza, pero las cita como bastante confusamente. O sea, probablemente el autor sabía algo de destreza, pero probablemente lo sabía de líneas, porque a lo mejor, si luego los nombres están mal escritos, es que a lo mejor es que no los copió, sino que los escuchó. Y bueno, tiene su primera parte sobre la espada preta, la espada negra, la espada de entrenamiento. Luego al final tiene una pequeña sección sobre la espada blanca. Entonces dice, bueno, llegamos aquí, esto es una cosa seria. Todo lo que hemos dicho antes, olvidaros de eso, que no vaya a pasar nada. Tenéis que luchar de verdad con una espada blanca, cuidado, no hagáis cosas arriesgadas, aseguraros, es peligroso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es muy curioso como da estos consejos de que así no todo eso está muy bien, pero bueno, las cosas van en serio, hay que tomárselo más en serio todavía. Ya llegamos ya, porque sería el final del siglo. Entonces, citamos dos cosas curiosas. Una es un libro sobre el sable que se publicó en México por Simón de Frías. Es de sables, o algo por ahí, porque no son unos sables, sables al curvo y tal, pero digamos aplicándole todos los digamos, principios o fundamentos de la destreza. Y bueno, eso realmente es un libro de destreza, pero aplicado a un arma. Este Simón de Frías era maestro era examinado, es decir, era un continuador de toda la, digamos, tradición y la estructura docente de la destreza que había todos estos años. Todavía vemos que todavía sobrevive ya en principios del siglo XIX, estamos hablando de 1809, casi un poquito antes de la independencia, o sea, bastante lejos. Y luego después, por otro lado, en 1805 en España se publica el libro de Brea sobre también principios generales sobre la destreza del espadín, y que también vemos que intenta hacer una especie de reunificación, mezcla un poco de antigua doctrina de la destreza, pero claro, aplicado a nuevas armas, ¿no? Con influencia francesa, italiana, es decir, quiere hacer un poquito una mezcla de todo.
la historia hebrea también es curiosa, luego lo comentaremos un poco después, porque este fue maestro también mayor de la destreza. Y vemos que es una institución que sobrevivió bastante, es importante por lo que supone bueno, un organismo oficial que se encarga un poco de la transmisión y el examen y la estructura de la destreza. Luego aquí una lista de una serie de libros que desde el siglo XIX, que algunos están desaparecidos o libros raros que no se encuentran muy bien. Ese es uno que está en Lovaina, el de Quesalilla. Luego el de José de Montenegro, ese lo mencionan las fuentes, pero no se lo considero localizar en ningún sitio. El de Anual de Polanco, estaba en la biblioteca de Berlín, pero bueno, parece ser de una clase muy mundial. Ponen allí los alemanes Kriegverlust, que los así lo entienden, seguramente el pepinazo ruso que cayó allí. Cuando estuve allí, busqué ese libro y todos los de la estantería habían desaparecido. Realmente, cuando fue la batalla de Berlín, la biblioteca de Prusia estaba en medio de Berlín, al lado de la Cancillería del Reich, y bueno, hubo bastante. Luego hay otro libro del que tenemos una referencia de que en Oviedo, en el año 31 se vendió, pero no hemos vuelto a saber. Otro, pues ese está en el Scott, la colección esa de Scott, también bastante difícil de acceder. De hecho, cuando estuve allí, pregunté por este, pero a lo mejor hay que volver e insistir un poco más. Pero probablemente, y eso también lo mencionan también otros autores, es un manuscrito, una traducción del inglés, un francés, que tampoco sabemos cambiar. Bueno, ahora ya lo que os comentaba antes de lo del maestro de los pajes, que el maestro de porque en España había un cargo que era el maestro de artes, que se dedicaba a enseñar a todos los que pretendían ser maestros de esgrima, es decir, que querían enseñar esgrima. Tenía que pasar un examen, tener un certificado, o sea, es decir, no valía, uno podía enseñar esgrima cualquiera. Eso suponía que la esgrima es una cuestión, por un lado, peligrosa y por otro lado, de interés nacional, porque había una defensa nacional, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenía que estar regulado y los gente que lo enseñasen tenían que tener una autorización oficial para enseñarlo. Había un cargo que se nombraba por nombramiento real y los que se examinaban tenían que pagar los derechos de examen. Todo muy organizado, somos un país serio. Y eso duró bastante tiempo, llegó casi hasta la época de Isabel II, cuando ya hubo la revolución y todo eso, ya todos los cargos se suprimieron. Estamos hablando ya de mediados del siglo XIX. Y hay una sucesión más o menos interrumpida. Entonces vemos que los últimos del siglo XVII es Pedro de Solera, que murió en 1710, pero luego ahí tenemos un hueco. Entonces ahí se menciona tal de Andrés de Rams, pero luego después también hay otro informe que dicen que era tuerto y que claro, tal que no. Eso de los esgrimistas tuertos parece ser que es una cosa bastante habitual. Era bastante habitual. Total, que alguien lo reclama y dice que como es tuerto y tal, que no está capacitado, que no vale para enseñar, etcétera, etcétera, y bueno, digamos, desaparece de los registros. El que ya tenemos es al Diego Rodríguez del Canto, el que hemos mencionado antes, que ya aparece como maestro de los pajes. El maestro de los pajes era como una especie de, bueno, el que enseñaba a los pajes. Los pajes eran un grupo de nobles, niños nobles de la nobleza, que los enviaban a Madrid, al Palacio Real, para que le hicieran compañía a los príncipes o a los infantes, para, digamos, hacer una especie de colegio para enseñarles a todos, y tenían unos profesores bastante buenos, es decir, que la enseñanza que era una institución de enseñanza muy competente. Entonces, para un grupo selecto de niños que recibían esa enseñanza. Luego, muchos de ellos eran los futuros amigos, compañeros del rey, luego estos muchos de ellos entraban en instituciones pues, como de la monarquía, y tenían una formación bastante sólida y competente. Y este maestro de los pajes era muchas veces como un ayudante, y muchos de ellos luego terminaron siendo maestros de la destreza. Es decir,
el maestro de destreza comparaba a este maestro de los pajes, que era como su ayudante y como su sustituto, y luego muchas veces terminaba siendo el maestro mayor. Es decir, que vemos que hay un trasvase de un cargo a otro, pero las funciones eran diferentes. Maestro de los pajes, enseñanza de los infantes, los niños, la casa real, maestro mayor, exámenes, certificaciones, etcétera, etcétera. Aunque eran todos cargos y personas relacionadas. Entonces hay las fechas en que eran, bueno, el nombramiento, la fecha de fallecimiento, la fecha en que se sabe que era Fede, maestro de los pajes, y luego después el nombramiento como maestro mayor. Vemos que hay muchas veces la diferencia de unos años a una otra, ¿no? La lista de todos ellos. Y vemos que ahí se establece hay una dinastía, que es la de los Cea, que aparece ya en 1782, y que se perpetuó y llegó bastante que hasta el siglo XIX, con un intervalo en el año 1790 se nombra a Brea, que es el que escribió el libro ese que mencionamos antes, de Espadín, y ese tuvo problemas con los Cea. De hecho, Manuel de Brea se alineó un poco con los afrancesados y luego después tuvo problemas, los Cea le pleitearon, al final consiguieron recuperar otra vez el nombramiento del maestro maestro mayor, después cuando murió Brea, pues eso, en 1800, vemos que coincide pues, justo con los años de la guerra de independencia, fue una época bastante conflictiva. Bueno, esto ya es para poneros un poco en antecedentes de lo que sería la esgrima del siglo XIX. Ya vamos a hacer una pequeña recordatorio de algunos usos, costumbres que se habían en las salas. Y hemos utilizado como fuentes esos 4 libros, que ya los hemos mencionado antes al principio. Uno del principio, otros 2 del medio y el otro del final, ¿no? Y vemos un poco cómo fue la evolución de las salas de salas. En principio, las protecciones. Es importante, para nosotros ahora estamos muy interesados y de hecho la práctica de la esgrima se basa en que se aseguran. Pues ya en esta época ya estaba establecido el uso de protecciones. En muchos sitios se discute lo de la máscara de esgrima, cuando apareció, dejó de aparecer, pero ellos tenían otro tipo de protección, por ejemplo, para la cara y la cabeza. Utilizaban como protección el sombrero, que recomendaban que fuera un sombrero recio, es decir, fuerte, y con ala, porque de esa manera, pues muchas veces el ala del sombrero te protegía de los cortes a la cara. Entonces era pues, una parte importante del apoyo del sitio. Luego, pues los guantes, que tendrán que ser, el peto, etcétera, etcétera. Vemos aquí esta imagen de aquí, esto es de Rodrigo del Canto, esto es de Simón de Frías. Esto de abajo es de la enciclopedia, ¿no? Son de diferentes épocas. Simón de Frías, el sombrero, los guantes, el espadín, lo vemos también, de práctica, abotonado, en fin, todo eso. Y el peto, que también usaban una especie de peto de protección. En la enciclopedia sale esta máscara, que bueno, es un poco teatral, guante y zapato. Eso era muy de la esgrima también del siglo XIX. Usaban una especie de suela de plomo que se ataba sobre el zapato, para, digamos, decían como un poco como para fijar el pie en el suelo y, digamos, obligar un poco a, bueno, pues a una especie de con peso para hacer más fuerza, ¿no? Y también fijar también el pie en el suelo. Se usó bastante en el 19, pero pues claro, ya se. Y Simón de Frías también en este vemos el sable de esa época, abotonado, también con botón en punta, y protecciones para el pecho, el brazo, la mano, claro, el sable, un guante bastante contundente. Bueno. Saludos. Muchas veces decían, no, una teoría por ahí unos años, decían, no, el siglo español no se saludaba y tal, porque eran todos muy machotes y no necesitaban saludarse, eso es una... Pero bueno, siempre hay una tradición de saludarse. Y ya tenemos testimonios de, por un lado, la esgrima también portuguesa, Diego Gómez de Figueiredo habla bastante de eso, de cómo era el saludo. Habitualmente, en las salas de armas españolas y portuguesas,
se solían saludar, la forma de saludarse, más o menos de empezar un combate, tenía un cierto ritual, ¿no? Y generalmente consistía en entrecruzar las espadas, o hacer una cruz con las espadas, es decir, poner una espada en contacto con la otra, más o menos formando ángulos, y esto lo consideraba como una especie de símbolo de cruz. Saludaban a la cruz, saludaban a las alas, saludaban al oponente, utilizaban el sombrero, vamos, pero básicamente casi todos los gestos estaban relacionados con entrecruzar las espadas o mantener las espadas en forma de una cruz y comenzar de esa manera el saludo, ¿no? Eso es bastante frecuente en todo el siglo XVII y principios del XVIII, porque el Rodillo del Canto lo explica, ¿no? Cómo hace el alumno, lo vemos aquí. Primero, el maestro, forma M, y vemos que está con su espada, los alumnos no, porque tenían prohibido estar con la espada cuando estabas en la sala, y primero hacen una cruz con el montante del maestro, luego hacen una cruz con su contrario oponente, con los sombreros quitados, luego se los ponen, se saludan, etcétera, etcétera. Este es el saludo, digamos, ibérico que estuvo en vigor pues, todo el siglo XVI, XVII y principios del XVIII. Y luego ya hemos ido para cómo ya empiezan a introducirse las influencias francesas, ¿no? Luego creo que Tom van a hacer algo así de esto y lo veis así prácticamente cómo fue cambiando un poco el saludo, ¿no? Este es de la enciclopedia, las espadas empiezan a... Ya no hay tanto contacto de espadas, es más bien saludos con el sombrero, floreos, estoy haciendo cosas con la espada. Ahora en las salas de armas se usa mucho la esgrima deportiva, pues hacen saludos, pues los hay algo más sencillos, pero hay otros también más elaborados, ¿no? Hay amplitud de cosas para elegir. Y ya vemos por eso. Este es Brea, a principios del siglo XIX, casi en el XVIII, y esto es de la enciclopedia de mediados finales del XVIII. Y ya vemos cómo ha habido pues, un cambio de paradigma entre otras modas en la zona. Y eso también que era muy típico en el siglo XVIII y en el XVII, el maestro utilizaba el montante, que luego veréis algunos, es contundente, y también servía un poco, su último uso fue como signo del maestro, como un poquito su signo de mando, y también pues, servía como instrumento para separar o, digamos, mantener a raya a los contendientes, por la propia contundencia de la cezana, ¿no? Y en cuanto a los ejercicios que se hacían en las salas de armas, pues vemos muchos que se siguen haciendo ahora, ¿no? Muchas cosas que luego, pues, coger una pelotita y darle con la espada, o coger un guante y dejarlo caer, que se ve este aquí en medio, tiene el guante aquí arriba en la mano, lo deja caer y entonces el esgrimista tiene que lanzarse con velocidad y certeza para pillar el guante antes de que caiga, ¿no? Calcular tiempo, distancia, etc. Ejercicios, pues eso, a tocar a un punto, el maestro se mantiene estático, pues el alumno trata de alcanzar un punto, ir también al peto, ¿no? A tocar a un punto también, el plastrón que llaman en las salas de armas, ¿no? Es una especie de blanco sobre el cual pues, tú te lanzas y a tocar y luego también se ve el muro que llaman pues, en Brea, ¿no? El muro es que uno de los esgrimistas, digamos aquí raspado, se hace como de blanco, mientras que el otro esgrimista que está ensayando pues lo utiliza como blanco bueno, para ensayar tocarlo, ¿no? Bueno, eso quiero decir, todas estas cosas que se siguen usando, realmente tenemos testimonios de que ya se está utilizando hace unos años. Y ya, pues un poco para acabar, realmente no dice eso. He hecho un pequeño resumen para... en la enciclopedia francesa, pues una serie de normas, ¿no? Que se seguían por las salas de armas, pues tenían que... Bueno, es decir, había códigos de conducta, todo eso está todo de código de conducta, no sé qué, firme aquí, derecho de responsabilidad. Todo eso está ahí. Bueno,
básicamente dice eso, quiero decir, lo he puesto así un poco más resumido, pero que realmente todo eso está puesto. Además, hay mucho interés también, por ejemplo, qué ocurría cuando se rompían las armas, los floretes, porque normalmente las floretes de práctica, las armas, eran propiedad de la sala. Entonces, era interesante que quedase claro, en caso de que hubiera pues, una rotura, quién era el responsable de pagarlo. Bueno, pues, por ejemplo, decían eso, que se queda el arma en la mano la paga. Es decir, por ejemplo, estás esgrimiendo con alguien, entonces hay un tocado de alguna forma, tú, por ejemplo, le agarras el arma al contrario, el arma se parte, el que tiene el trozo del florete en la mano paga, porque digamos ha sido su culpa. Pero si tú estás esgrimiendo, el florete se rompe, el trozo cae al suelo porque lo has tocado un sitio más, o doblado o lo que sea, el que paga el florete es el que se queda con el arma en la mano, ¿no? Es decir, está previsto eso. También cuando estás esgrimiendo con el maestro, si se rompe el florete tuyo o el del maestro, es el alumno el que paga. O Me gusta eso. Claro. Tú invitas a alguien a la sala a esgrimir, o viene alguien que no es de la sala, y eres tu invitado, tú eres el que pagas si tu invitado rompe el florete. Es decir, cubrían bastante claro porque supongo que se daba, ¿no? En estos casos siempre, algunos que ibais a las armas, sabéis que hay bastante morosidad y también lo dicen eso, que pagues religiosamente a tu maestro, que es una cosa que, como dice ahí, es honor del discípulo pagar corrientemente el precio convenido. Pero bueno, quiero decir, que pagues todos los meses regularmente. Bueno, es decir, claro, son una serie de cosas y realmente pues ya tampoco mucho más. Pues cualquier cosa que con mucho gusto os contesto. Y si no, pues creo que estos, espero que ya hayan terminado el tipo de exhibición, les puedan enseñar alguna de las cosas estas que os he comentado ahora. Y nada más, muchas gracias a vosotros por aguantar esta chapa.